muy buenas noches para todos, para todas. Muchísimas gracias por su participación, por estar esta noche con nosotros. Les damos pues la bienvenida al aula Fundadores de la Universidad Santo Tomás. Este espacio está organizado por el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización y la Maestría de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy nos acompaña especialmente el Padre Alberto Sanabria como moderador y nuestros dos invitados especiales, Eloísa Vargas y el Padre Fidel Suárez. Le damos la bienvenida al espacio, por favor, Padre Fidel. Y en este inicio le doy la bienvenida también a Monseñor Daniel Delgado, nuestro director, quien le cedo la palabra en este instante. En esta noche, pues, estamos plantados 50 años después de la conferencia de Medellín y queremos hacer una mirada cuidadosa sobre el impacto de esta tarea de la Iglesia en el desarrollo de la ciudad, pero al igual preguntarnos sobre los desafíos, los sueños, las esperanzas, las aspiraciones de la ciudad 50 años después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está por hacer? ¿Qué nos ha faltado? Quizá estas sean las preguntas iniciales con las cuales comenzamos este trabajo y ojalá que de este dialogar, de este encuentro, obtengamos algunas pistas también para comprender la ciudad, para comprender la tarea de la Iglesia y también para disponernos al servicio de la misma desde nuestro lugar de bautizados. Muy buenas noches para todos. Intentando medirme bien en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos desfasamos en esto. La pregunta ha sido clara: ¿cuál es el contexto social y eclesial de Medellín, y especialmente en el aspecto específico del desarrollo y desarrollo urbano? Fue la indicación que me dio el equipo para esta primera presentación. Contexto social. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de un término que no es nuevo, pero sí es nueva la acepción del mismo en las ciencias sociales y paulatinamente en el ambiente eclesial. Nos situamos a los mediados del siglo XX y nos interesa de una manera especial saber cómo se interpretó esa situación del siglo XX, de mediados del siglo XX. Lo voy a hacer a través de una mirada muy general del mundo, donde encontramos distintas tendencias específicas. Una tendencia es la urbanización. Es el momento en que se empieza a dar ese viraje fuerte de lo rural a lo urbano. Estamos también en la época de la modernización de la sociedad, la industrialización. Entonces, de esa revolución agrícola se pasa a la revolución industrial y a la concentración de la población en las grandes y medianas ciudades. Nos encontramos con la situación del contexto local, Bogotá, que es el punto que nos interesa, ¿cierto? ¿Qué está pasando en ese momento? Quizás dos acontecimientos o dos símbolos nos pueden sintetizar la realidad de Bogotá y de Colombia en ese momento. El evento del gran encuentro de campesinos de Mosquera, el 23 de agosto, con más de 300.000 campesinos, algo que fue organizado por Acción Cultural Popular. ¿Lo recuerdan, no? No, aquí veo muchos jóvenes, no lo recuerdan. Entonces, ese es un acontecimiento significativo y creo que es símbolo, ¿no? Precisamente de ese cambio de lo rural hacia lo urbano. El otro símbolo es el famoso templete. Y me adentro ahora en el contexto eclesial. Y aquí tomo
la referencia de un gran teólogo, Gustavo Gutiérrez, que precisamente hace un análisis en su libro Símbolo, Teología de la Liberación, Perspectivas, que tiene sus primeras publicaciones, o cuando empieza a hablar, lo habla en el 68 en Chimbote, en alguna conferencia. Más tarde aquí en Bogotá se hace una primera publicación de la Teología de la Liberación, y en 1972 sale la primera edición ya más formal de Teología de la Liberación, Perspectivas, en Ediciones Sígueme de Salamanca. Bien, entonces ahí sigo brevemente la aproximación que hace Gustavo Gutiérrez sobre desarrollo. Él dice que en Gaudium et Spes hay una referencia especial en los números 63 a 72, con unas afirmaciones así rápidas, ¿no? En el número 63 se habla de la vida económico-social que debe honrar y promover la dignidad de la persona humana. Ahí mismo se habla del desarrollo económico que podría mitigar las desigualdades sociales, pero a veces resulta lo contrario. La distancia entre las naciones desarrolladas y el resto, en el número también en el 63. En el 74, el desarrollo económico ha de estar al servicio del hombre y no su mero incremento, ni el beneficio o el dominio. Bien, pues muy buenas noches. Doy las gracias al observatorio que hizo esta invitación importante para dialogar sobre un tema tan importante como el del crecimiento y el ordenamiento de la ciudad, y como ustedes lo han puesto en la invitación, de la ciudad-región. Creo que precisamente es interesante ese diálogo y esas preguntas que se generan desde Medellín en relación con no solamente la forma en la que se crece o un ingenuo acercamiento al desarrollo, sino la pregunta por la población, por las dinámicas y las relaciones que se dan precisamente en esos procesos. Y en ese sentido, pues solamente la práctica, que es uno de los llamados de Medellín, creo yo, de ir hacia la práctica, ¿cierto?, de salir un poco de la teología en el libro o en la teoría, y de ir y conocer al otro, de acercarse al otro. La pregunta hacia dónde y cómo estamos creciendo, que se pone en diálogo completamente con la invitación a charlar sobre el crecimiento urbano, pues es precisamente la pregunta que se están haciendo hoy muchas y muchos bogotanos y muchos habitantes de los municipios de la Sabana, que entre otras cosas no tienen muy claro cuál es el plan de ordenamiento y cuáles son las propuestas que desde las distintas administraciones distritales y municipales existen precisamente para garantizar un crecimiento armonioso. Algunos datos del crecimiento de la ciudad y del crecimiento de los departamentos. Ya mi antecesor hablaba de ese salto vertiginoso que tuvimos y el cambio que tuvimos del paso de lo rural a lo urbano, que fue el más acelerado en el mundo. Si bien todo el mundo se vio volcado a mediados del siglo XX a un crecimiento y a duplicar su población y a habitar y a poblar las ciudades, el caso colombiano es un caso particular por la manera en que se desarrolló ese crecimiento alrededor de los 20 años después de 1948 hasta el 68, y es un elemento muy importante a notar, ya que define un tipo particular de movilización y de dinámicas económicas, sociales y políticas que todavía hoy estamos resolviendo y que nos vemos llamados a resolver, y que marca una de las primeras tensiones que me gustaría dejar aquí planteada, y es esa tensión urbano-rural que aún no resolvemos. Hoy en día que tenemos una tensión
entre dos modelos, un modelo de ciudad que podría transitar y de territorio hacia la escala humana, que podría hacer reconocimiento de los derechos no solamente de sus ciudadanías, sino los derechos de la naturaleza y garantizar los espacios del agua, porque pues durante estos 50 años nuestro crecimiento se dio de espalda a las quebradas, a los ríos, a los humedales, tapando los humedales para crecer. Un ordenamiento territorial que dialogue necesariamente con los municipios de la sabana, con sus poblaciones, que los deje de entender como ciudades dormitorio o como lugares de captura de recursos, sino como territorios precisamente vivos con los cuales dialogar e incluso construir otras dinámicas de ciudad, y un modelo de ciudad que está hecho muy en la lógica. Yo tenía varias cosas para leer, pero el tiempo es corto. Si me dan la oportunidad ahora puedo leer algunos apartes, en la lógica del sector inmobiliario en el 48, en el 68, y es de tener planes de ordenamiento o planes maestros de ciudad o decretos de ciudad en una mano, y en la otra mano tener todas las posibilidades de contratación, de proyectos y de negocios que no necesariamente se corresponden y que generan un conflicto muy fuerte en términos de los procesos de participación, porque las ciudadanías se ven convocadas y volcadas a participar de la construcción, muchas veces de papel, de estos instrumentos de ordenamiento territorial, pero no tienen la posibilidad de incidir y transformar las dinámicas concretas de la ciudad, que terminan decidiéndose a través de proyectos y de lo que hemos llamado gobernar la ciudad por proyectos, ¿cierto? Entonces ahí en esa tensión nos encontramos hoy en día. Yo agradezco el espacio y estaré aquí pues dispuesta al diálogo.